Bueno, buenas a todos. Hoy nos encontramos con Gracia Morales. ¿Cómo nos encontramos, Gracia, hoy? Bien, 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 de fin de semana, o sea que un poquito más Sí, tranquila de lo ya. habitual. Y bueno, hoy vamos a tratar una serie de cuestiones enfocadas sobre todo a la obra NN12. Ujú. Y lo primero que le voy a preguntar es, ¿cómo se adentró usted al mundo del teatro? Bueno, pues te comento que yo llevo mucho tiempo relacionada con el mundo de la literatura, ¿no? Es una pasión que me surge siendo niña, primero como lectora, pero también como escritora. Empecé, bueno, escritora, entonces no era una escritora, era alguien que hacía cosillas, pero empecé escribiendo poesía cuando tenía pues 7 u 8 años. Sí. Y descubrí pues algo que me apasionaba y que yo creo que me servía sobre todo para comunicarme conmigo misma y con los demás, ¿no? Para compartir determinados intereses o determinadas inquietudes con los demás. Yo nací y me crié en una familia muy sencilla, donde no eran escritores ni nada de eso, pero seguramente pues eso, había esa necesidad en mí de encontrar una forma de comunicar cosas que me removían o que me preocupaban o que me emocionaban. Entonces empecé escribiendo poesía a esa edad y luego decidí estudiar filología hispánica, precisamente por ese amor a la literatura, por esa conexión tan fuerte con la palabra escrita. Y ya bastante tiempo después me encuentro con el mundo del teatro. Yo ya estaba estudiando filología hispánica, estaba acabando la carrera de filología hispánica, cuando tenía una idea para un cuento, porque sí que había escrito también algunos cuentos, y gracias a un comentario de un amigo, un comentario casual, pues me dijo, oye, gracias, y no hay tanta gente escribiendo teatro, a ti con lo que te gusta el teatro, ¿por qué no te planteas escribir algo de teatro? Y entonces me di cuenta que esa idea que yo tenía para un cuento podía funcionar muy bien escénicamente. Mm. Y como no tenía mucho que perder, pues la escribí. Tuve la suerte de que quedara finalista en un certamen y se hizo una lectura dramatizada en el Teatro Alhambra, aquí en mi ciudad, en Granada. Y cuando yo vi esa obra, que era una obra con muchos defectos y todo, pero cuando la vi puesta en escena, pues me fascinó. Me enamoró la posibilidad de que se convirtieran en algo vivo, en el cuerpo y en la voz de los actores, pues una historia y unos personajes que yo había escrito a solas en mi casa. Eso de que se corporeizara ahí en los actores y que lo estuviera viendo en directo un público a la vez, todo eso que está en la base del teatro, pues me fascinó, me enamoré y decidí pues que quería seguir escribiendo teatro. Y entonces ya pues empecé a hacer cursos, a leer mucho más, a ver mucho más teatro, a formarme y finalmente incluso a crear una compañía de teatro que Sí. tenemos en Granada, que es Remiendo Teatro. Mm. También quería destacar que ha sido la primera mujer en ganar el premio Marqués de Bradomín en el 2000, la ganadora. Uh -huh. ¿Cómo se sintió? ¿Qué fueron los sentimientos? ¿Qué sentiste cuando lo ganaste? ¿Sentiste decepción porque no había ganado todavía ninguna mujer? ¿Fuiste usted la primera? Bueno, primero que sentí fue una enorme alegría, porque, claro, era el año 2000, yo llevaba escribiendo teatro poco tiempo, había empezado en el 98, llevaba 2 años escribiendo teatro, entonces pues me dio una alegría enorme, porque claro, siempre un premio, lo más importante que te da, más allá de la remuneración económica o lo que sea, creo que lo que más nos sirve es porque nos da la sensación de que lo estamos haciendo bien, ¿no? O sea, de que un jurado ajeno que no te conoce, que son gente con experiencia en este campo, pues valora positivamente tu trabajo. Eso pues da mucho ánimo, genera mucha confianza. Pero es verdad que cuando vi que era la primera vez que ganaba una mujer, pues me quedé un poco sorprendida, ¿no? Porque el premio ya llevaba mucho tiempo convocándose. Es cierto que habían ganado otras mujeres el Accessi, pero todavía no lo había ganado el primer premio
una mujer. Me hizo sentir orgullo, pero también me generó sorpresa y lo que tú dices, un poco de decepción de que hasta entonces ningún nombre de mujer hubiera conseguido ese premio. Es cierto que a partir de esos años, también otro premio muy importante, que es el Premio Nacional de Literatura Dramática, Sí. que se otorga en España para un texto publicado en todo el ámbito nacional, tampoco lo había ganado todavía ninguna mujer. Y lo ganó unos años después, no recuerdo ahora mismo en qué fecha, lo ganó por primera vez Lluïsa Cunillé, que es una dramaturga catalana que a mí me gusta mucho, me interesa mucho. Y a partir de entonces lo han ganado ya muchas mujeres, ¿no? O sea, es como que ha roto con esa dinámica de que siempre lo ganaban hombres. Sí, como si Y, hubiera roto el hielo. Sí, pero bueno, es significativo de que es que la mujer quizá ha llegado a la dramaturgia más tarde. Por ejemplo, hay muchas mujeres actrices desde hace muchísimo tiempo, pero ha llegado a la dramaturgia más tarde, pero ahora ya hay una dramaturgia de mujer muy consolidada. Ahora hay muchos nombres de mujer, pues Blanca Domènech, María Velasco, Angélica Lidl, Yolanda Pallín, Iciar Pascual. Hay muchos nombres de mujer, como Luisa Cunillé, Laila Ripoll, muchos nombres de mujer que ya tienen como un reconocimiento muy, muy potente. sí. Y bueno, y de usted, a la hora de escribir el NN12, ¿cuáles fueron realmente los aspectos históricos que influyeron a la hora de escribirla? ¿Qué es lo que a usted le inspiró? ¿Qué conflictos bélicos? ¿Qué es lo que un sistema autoritario le transmitía a usted para representar NN12? Pues mira, es que en N12 es una obra que aborda una temática que de manera específica ya había tratado, de hecho, en algunas piezas anteriores, y si lo pensamos de una manera más global, creo que está muy presente en casi todo mi teatro. Una de las temáticas que más he abordado desde la escritura teatral es el tema del abuso del poder, ¿no? Del desequilibrio del poder. ¿Qué pasa cuando una entidad, ya sea en el ámbito social o incluso en el ámbito familiar, tiene mucho poder con respecto a otra persona, ¿no? Para mí, ese desequilibrio de poder es una de las cuestiones que más me afectan, me inquietan, me remueven y me han llevado a escribir varias piezas desde esa temática. Y en concreto, por ejemplo, he escrito sobre la guerra, sobre la Sí, violencia machista, sobre la violencia sobre la infancia, pero luego ya en concreto es la temática de NN12, de cómo ese momento de una dictadura o de un gobierno autoritario, ¿no? Fuertemente autoritario, genera determinada huella en una sociedad como son los desaparecidos, que es el tema más sí, importante de NN12, pero también otros secundarios como son el secuestro de niños, la tortura, la violación. Esta temática ya la había abordado en algunas piezas anteriores, como te he comentado, porque está muy presente en una literatura que yo he trabajado mucho y he leído mucho. Yo soy profesora de literatura hispanoamericana en la universidad, ¿no? Te he comentado que estudié filología hispánica, pero me quedé ya trabajando en el ámbito de la universidad, o sea que pues vivo rodeada de literatura casi sí, permanentemente, y una de las literaturas que yo más he leído y más me ha influido en mi trayectoria es sin duda la literatura hispanoamericana. Entonces, esta cuestión de los desaparecidos y de las consecuencias que dejan los regímenes dictatoriales, las consecuencias que deja el uso de la violencia y del abuso del poder en una sociedad, es algo que está muy presente en la literatura hispanoamericana, en la literatura argentina, chilena, uruguaya, en la colombiana, en la mexicana. Entonces, pues una temática que yo me siento muy interpelada por ella, que me afecta especialmente, ¿no? sí, Y, y es cierto que esa es una situación o una temática también muy presente en nuestro ámbito nacional, en España. España, cuando yo investigaba para NN12,
pues me enteré de que es el segundo país con mayor número de desaparecidos del mundo después de Camboya. Es el segundo. O sea, antes que Argentina, antes que Chile, antes que estos otros países, en donde esta temática ha estado mucho más presente a nivel social. Ha estado más presente en la literatura, ha estado más presente en el cine, ha estado más presente, diríamos, como en el discurso intelectual y en el discurso social, ¿no? En Argentina, por ejemplo, una asociación como la Madres de la Plaza de Mayo, pues una asociación muy conocida de lucha contra las consecuencias que dejó la dictadura en Argentina. Con lo cual, todo esto me ha ido nutriendo para poder abordar esta temática. Había leído ya mucho y cuando me surge la idea para escribir en N12, cuando me surge específicamente la voluntad de escribir esta historia en concreto, pues me nutrí de todo ese imaginario que yo ya conocía e incluso volví a leerme libros que ya conocía, busqué bibliografía nueva, vi películas nuevas para poder investigar bien sobre esta temática antes de abordarla. Entonces diríamos como que en NN2 se trata el tema de los desaparecidos, que ha sido tratado en algunas otras obras mías, que a su vez es una de las cuestiones que tiene que ver con esta idea del abuso del poder que está presente de una forma muy transversal en todo mi teatro. Entonces, ¿usted se consideraría que sigue o se alinea con alguna corriente literaria o solo coge pequeña influencia de estas que se ven representadas en la obra? Pues yo creo que no pertenezco a una línea cerrada o concreta. Sé que tengo determinados intereses que me ligan con otra gente, con otras voces, pero no me noto parte de un grupo claramente, ¿sí? A lo mejor dentro de un tiempo, pues puede ser que algún investigador de pronto sí que dice, pues hay muchas similitudes con él y crea un grupo, ¿no? O una generación. Pero yo ahora mismo sé que hay determinadas cuestiones que están muy presentes en otros autores y autoras como son el compromiso social. Me importa hablar de temas que están presentes en nuestra actualidad, que Sí, son temas que me inquietan, que me interpelan como ciudadana, ¿sí? Porque yo creo que yo escribo mucho desde una posición de ciudadana, de alguien que pertenece a esta realidad y tiene una actitud ética con respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad. sí, Y sé que hay un movimiento de autores que están en esa misma línea, ¿sí? Con los que me siento muy afín, sí. pero quizá no formo parte de un grupo porque no me escribo con ellos, no tenemos una relación de amistad. Yo vivo en Granada también y Granada es un lugar periférico con respecto al centro, que es Madrid, que es donde hay más gente escribiendo y donde quizás sí que se generan esas dinámicas de grupo, ¿no? Pero además de esta temática de compromiso social, diríamos, también me interesa mucho la experimentación con la propia forma dramática. Me Sí, interesa experimentar con el tiempo, con el espacio en mi obra, con lo fantástico, entre comillas, o sea, con lo que parece que a sí. priori no ocurre en la realidad, con lo imaginario. Es decir, que tampoco es que aborde estas temáticas sociales de una manera radicalmente realista, o histórica. Nunca he escrito teatro como histórico. Me gusta más los mundos imaginarios que los mundos eh, históricos, o realistas o documentales. Me gusta más generar mundos propios donde juego con las reglas del tiempo, juego con los espacios, juego con la posibilidad, por ejemplo, de que haya un personaje muerto en escena, como ocurre en NN12, y que esté interrelacionándose con otros personajes. Sí, esos mundos ficticios me resultan muy estimulantes, me divierten, me suponen un reto y entonces siempre pruebo con cosas distintas, ¿no? No me gusta quedarme Sí. estancada en la parte, diríamos, como formal o de la construcción de las piezas dramáticas. Entonces, ¿usted podría utilizar el teatro como herramienta para difuminar lo real de lo imaginario? Pues sí, sí, y también para postular que en verdad el teatro lo que hace es como crear una realidad propia, ¿no?
el teatro no tiene que imitar la realidad. Tiene que ser coherente, pero tiene que ser coherente ese mundo propio, ese microcosmos que uno crea en una pieza teatral, ¿no? Sí. También porque para mí misma los límites entre lo que llamamos imaginario y lo que llamamos real están bastante difuminados, ¿no? Yo considero que todo lo que soñamos, recordamos, imaginamos, deseamos, todas estas cosas que no son reales, pero tienen una existencia en la persona que somos y nos determinan, nos configuran, nos definen como personas, ¿no? Y en ese sentido son reales, porque forman parte de nosotros, ¿no? Sí. O sea, yo no creo que la realidad sea solamente lo que podemos tocar, lo que podemos medir, lo que sentimos como desde un punto de vista físico y empírico, ¿no? Para mí, eso, lo que soñamos, lo que tememos, también es fundamental en la persona que somos y por tanto tiene una cierta existencia, ¿no? Te pongo un Sí. ejemplo que suelo Venga. ponerle a los alumnos en mis clases, que yo les suelo preguntar, y te pregunto, ¿tú tienes una imagen clara de Don Quijote? Yo sí. ¿Sí? ¿Tú te lo imaginas allí Yo me montado en imagino a Quijote. Rocinante? ¿No? Sí. Todos tenemos como una imagen de Don Quijote, ¿no? Pero en cambio, si te digo Cervantes, ¿tienes una imagen clara de Cervantes? Sí, pero más difusa que la de Quijote. Efectivamente. Eso nos pasa a casi todos. A Don Quijote es que nos lo imaginamos incluso caminando, nos lo imaginamos hablando. A Luchando contra Cervantes, gigantes. eso, por ejemplo, ¿no? A Cervantes, en cambio, lo que tenemos a lo mejor es el recuerdo de una foto Sí, estática. Sin embargo, a Don Quijote lo vemos en movimiento. Tenemos una imagen mucho más certera de Don Quijote que de Cervantes. A pesar que Don Quijote es un personaje ficticio y Cervantes es alguien que existió de verdad. Entonces, claro, yo creo que a nosotros a nivel cultural y a nivel social casi nos influye más la idea de Don Quijote, la imagen de Don Quijote, la ideología de Don Quijote, que Cervantes, aunque fuera la persona real, ¿no? Es como si el personaje se hubiera comido a la persona, ¿no? sí, Yo vivo rodeada de literatura, yo trabajo como profesora de literatura, escribo, cuando tengo que contar una historia la cuento desde la literatura, pongo ejemplos que tienen que ver con la literatura, entiendo mucho el mundo sí, desde ahí. Y la literatura es ficción, pero es una ficción que me ha conformado como persona. Muchas de mis ideas, de mis valores, de, de mi visión del mundo, depende de todo eso imaginario que yo he leído. Entonces yo tengo la sensación de que lo imaginario también existe. Lo imaginario forma parte de nuestra realidad. No es una realidad empírica, ¿no? Pero forma parte de nuestra realidad porque nos determina y nos condiciona. sí, Entonces, para mí, por eso los límites entre lo que llamamos real y ficticio son bastante difuminados. Yo muchas veces cuando en clase con mis alumnos les digo lo real, lo pongo así entre comillas, porque sí, además quizás tu realidad no es la misma que la mía. claro. Y no es la Entonces, misma en absoluto que si hablamos de un niño que vive en África claro. o de Entonces, alguien con una cultura oriental. ¿la existencia se separa de la realidad? Bueno, yo creo que ese concepto que yo estoy diciendo de que algo existe es como una forma de realidad quizá más abierta. Hmm, Nos permite no hablar de una palabra que quizá está muy, muy condicionada, que es la realidad. Cuando tú dices esto es real, estás diciendo ocurrió de verdad, es histórico, es concreto, se puede demostrar, ¿no? sí, Claro, yo apelo a una noción de realidad como un poco más ancha que eso, ¿no? Más sí, versátil, más perspectivista en todo caso. efectivamente, que un poco construimos la realidad. Más que la realidad es que Sí, exista, cada quien construye una idea de realidad, ¿no? Y seguramente alguien que tenga un pensamiento taoísta, pues tendrá una imagen de la realidad distinta a quien tenga un pensamiento, por ejemplo, cristiano, sí, o quien sea agnóstico, pues ya eso es una imagen de la realidad distinta, o quien tenga unos valores o tenga otros,
o es una persona que haya viajado mucho, pues su imagen de la realidad será diferente a la imagen de la realidad de alguien que se ha quedado solamente en un de este más pequeño. Es decir, que nuestras realidades individuales no solamente están conformadas por lo que por una imagen de lo real físico, sino por muchas experiencias que quedan también ahí Sí. como recuerdos, como emociones, que también son parte de la persona que somos. Entonces, aprovechando ya que hemos entrado en el mundo de la realidad, ¿NN existe para Ernesto? ¿Existen las conversaciones, las interacciones cuando se da cuenta de la canción de Lili Marlene, la discusión tras la visita de Esteban? ¿Existe o es solo un pensamiento de remordimiento? A mí me parece que NN12 existe. Existe porque es lo que te comentaba antes de que el teatro no tiene que por qué ser como la vida, ¿sí? Claro, si lo vemos desde un punto de vista estrictamente racional, o desde un pensamiento como cientificista, diríamos, bueno, pues la explicación racional, mental que esto tiene es que el hombre mayor, Ernesto Navia San Juan, su remordimiento, su sentimiento de culpa o su memoria está haciendo que imagine a, a NN12, ¿no? A Patricia. Pero fíjate que así le quitamos poder al personaje de Patricia, ¿no? Es como si lo devaluáramos, lo volviéramos una especie de marioneta de Ernesto Navia San Juan. Y no es así como ocurre en la escena, porque ella se enfrenta a Ernesto y le dice lo que él no quiere oír, ¿no? Mm. Entonces me parece que no, que NN12 crea un mundo propio y en ese mundo propio Patricia, después de muerta, es capaz de visitar a Ernesto. Mm. Ahora bien, también es verdad que esto es posible porque Ernesto la sigue recordando y probablemente porque sigue sintiendo que algo no está resuelto en esa historia. Porque fíjate que Esteban no la ve ni la oye, ni tampoco a priori la forense, aunque de alguna manera sutil la está oyendo, ¿no? Sí. Pero no de forma directa. El único que la conoció en vida y que por tanto la puede recordar es Ernesto Navia San Juan. Entonces, ante él, ella sí que puede presentarse y hablarle como si eso generara un puente. Esa memoria, ese remordimiento generara un puente entre ellos dos. Pero para mí no es la explicación de que, claro, ella está ahí porque él la recuerda, porque si no, le quitamos como eso, como poder al personaje, poder de decisión de que ella dice, voy a ir allí a hablar con él, ¿no? Sí. Este es mi momento de enfrentarme a él. Y yo, para mí, ella se enfrenta a él. Y para eso sirve una obra de teatro, para hacer lo que quizás en la realidad no puede hacerse. En la realidad quizá una víctima asesinada no puede enfrentarse a su verdugo, ¿no? Mm. Pero en el teatro sí. Y eso es lo maravilloso del teatro. Sí, es la magia del teatro, que no vivimos, no es el mundo real, es ficticio. Eso es. Y entonces, y otra cosa que había considerado bastante importante que deberíamos de abordar es que la obra se desarrolla en un espacio y tiempo indeterminado. Y yo lo he interpretado en la manera de que es para que exista memoria de esto. En el momento que tú fechas algo, está condenado al olvido porque va envejeciendo las cosas, Ujú, los eventos históricos a medida que van envejeciendo se van olvidando y dejan de estar tan presentes. ujú. Pero el hecho de no situarla ni ponerla en un tiempo determinado hace que perdure esta situación y no sea una situación de un tiempo, sino una situación que pasa, que ha ocurrido y que puede estar ocurriendo ahora mismo. Claro, y que ocurrirá probablemente. Sí, sí. Había una intención, como tú dices, de generar esa especie de espacio temporal que deja esta situación como abierta, como no limitada a un tiempo, como, bueno, esto ya pasó, ya está, ¿no? Ya se resolvió, sino que genera una situación reproducible otra vez, ¿no? Como en una especie de tiempo neutro que no tiene los límites del tiempo real, ¿no? Pero tiene que ver también con otra cuestión y es el hecho de que yo escribí la obra motivada o impulsada por historias que suceden en distintas localizaciones, en distintos países y en distintos momentos históricos.
¿no? RN12 yo la escribo, o se me ocurre la primera idea, mientras que estaba leyendo un reportaje de un periódico sobre el equipo argentino de antropología forense, que es un equipo que está trabajando, o que estaba trabajando en ese momento en Buenos Aires, en Argentina, sacando cuerpos de fosa e identificándolas, ¿no? Era un equipo forense. Y yo leyendo aquel reportaje, que estaba publicado en un periódico español, ¿sí? Leyendo aquel reportaje, había una foto en la que se veía una forense con un cadáver delante, ¿no? Bueno, con los restos, los huesos de un cadáver delante. Y entonces a mí se me vino rápidamente la imagen de qué pensaría la persona dueña de esos huesos si pudiera estar presente en ese proceso de identificación, ¿no? ¿Qué contaría, qué diría la persona muerta, ¿no? Ese es como el impulso o el eje que genera NN12. Y fíjate que ahí ya yo estoy leyendo un periódico argentino en un avión que me llevaba de Italia a España y de un periódico español como es El País, ¿no? Y claro, cuando se me ocurre esta idea, yo sé que esa idea se nutre de todas las lecturas que yo he hecho también sobre la literatura hispanoamericana y de lo que conozco de la historia de nuestro propio país, ¿no? Sí. De España. Entonces, claro, yo desde el principio tuve claro que necesitaba una historia que cubriera como esa especie de universalidad del tema, Sí. porque se trata de un tema verdaderamente universal y Sí. atemporal, porque esta práctica esta práctica terrible, terrible, terrorífica, de que alguien llegue a la casa de otra persona y se lleve al hijo o al marido o al padre o a la hija o a la hermana y que esa persona ya no vuelva a saber nada de ella, no sepa si está viva, no sepa si está muerta, no sepa si está muerta, cómo la han matado, cuánto tiempo después. O sea, esa ausencia de información es terrorífica. Es peor a saber, bueno, lo han cogido y lo han fusilado y está enterrado en tal sitio, ¿no? No saber, esto lo dicen todos los familiares, genera un vacío, un hueco, una ausencia tan dolorosa, tantas preguntas que no tienen respuesta, que es una práctica terrible que se ha dado en muchos regímenes dictatoriales, en muchos regímenes autoritarios, en muchas guerras. Sí. Es como un mecanismo que se reproduce, lamentablemente se reproduce y se reproduce. Igual que el secuestro de niños, igual que las torturas. O sea, cuando uno revisa un poco, ya no solamente la historia de Argentina, de Chile, sino la violencia en Colombia, nuestra propia historia nacional en España, pero también los campos de exterminio nazi, ¿no? El tratamiento que se Sí. hacía a las personas que estaban en esos campos, a los judíos, a los homosexuales, a toda la gente que llevaban allá, es que se parece, es terrible. Entonces yo sabía que tenía que escribir una historia que hablara de esta situación no como un problema histórico, ni siquiera como un problema político, sino como un problema ético, Sí. como una cuestión de derechos humanos, ¿no? De dignidad humana. Es la temática que se está tratando aquí. Y entonces sabía que tenía que tratarla sin localizarla en ningún espacio ni en ningún tiempo. Sí. Y de hecho eso ha hecho que luego en N12 se monte en muchos países. Se ha montado en Argentina, en México, en Chile, en Uruguay, se ha montado en Siria, se ha montado en Francia, en Brasil, en Portugal, bueno, se han montado, se han hecho lecturas dramatizadas en Italia, y se puede hacer en todos estos lugares sin mucho esfuerzo, porque rápidamente el espectador puede apropiarse de ellos, porque Sí. al no haber una seña de identidad fija, cada lector, un poco como tú dices, de que no caduca tanto, ¿no? A ver, puede caducar también, si el texto no está bien escrito, te aseguro que caducará, aunque yo no le ponga fecha, porque un tiempo después la gente lo leerá y dejará de interesarle porque el texto, si no está bien, caducan. Los textos malos caducan. Sí.
Y los buenos, aunque le ponga fechas, perduran también, ¿sabes? Porque la literatura es así de impresionante en ese sentido. Pero es verdad que yo prefería generar un espacio atemporal y espacial. Y también quería abordar el tema del género de la forense. Es verdad que en estos regímenes autoritarios y este terrorismo de Estado afecta principalmente a la mujer. Verdad que a todos los ciudadanos le afecta, pero en especial a la mujer, el robo de niños, las violaciones, cosas que se abordan en NN12. Y yo quería preguntar si la decisión del género de la forense está hecho para un intento de simpatizar más y empatizar con el personaje de NN12. No se toma la forense como un trabajo científico, sino más un trabajo ético. Habla desde un punto en el que intenta empatizar, sí. Pues sí, sí, tiene mucho que ver con esto que tú estás diciendo. Yo quería que el personaje de la forense efectivamente empezara haciendo un trabajo profesional, científico, pero que paulatinamente, conforme se va desarrollando la historia y ella va entendiendo los entresijos de lo que hay ahí escondido, ¿no? Cuando va sacando a la luz todo esto, que es una palabra importante, la de sacar a la luz, ¿no? Sí, Mm, ella va sintiéndose cada vez más conmovida y afectada por lo que está pasando, ¿no? Por esa historia que está descubriendo. Y me parecía que iba a ser más fácil que esa empatía, esa sintonía tan fuerte que ella genera con el personaje de Nene, con Patricia, creía que iba a ser más fácil si era una mujer, ¿no? Si ve determinadas experiencias que ella podía reconocer o entender el miedo, entender determinadas cosas que entender la maternidad, por ejemplo, sí, entender determinadas cosas que están muy en la base de la obra. Es verdad que un autor, una autora, cuando escribimos, tenemos que elegir el género de nuestros personajes. Y a veces el género no importa. Yo tengo personajes que podrían ser hombres o mujeres, mm, otros que no, que sí que hay una marca clara y tienen que ser mujeres o prefiero que sean hombres. Y en este caso creo que cuando lo decidí, por una parte quería defender la posibilidad de que una mujer profesional, que aquí ella, la forense no está como ni como hija, ni como esposa, no, está como profesional, me interesaba que fuera una mujer, ¿no? Pero también me parecía que era más verosímil que esa relación tan potente que se establece con Patricia fuera desde esa experiencia compartida de la feminidad. mm. Y ya por último, terminando, quería hablar sobre el personaje de Esteban. El hecho de que sea, por ejemplo, tampoco le voy a dar tanta importancia al género, pero ¿qué es lo que le decantó para que fuera masculino? Bueno, pues tiene que ver también con buscar esa diversidad, Mm, ¿sabes? Porque si no parecía mucho una historia de mujeres, esta historia, ¿no? Con sí, una forense mujer, una víctima mujer y la hija, ¿no? Y de pronto el malo es hombre, ¿no? sí, Esto me parecía un poco posiblemente maniqueo, ¿no? Me gustaba más que Esteban fuera un hombre que está buscando sus raíces y que también le interesa mucho la figura de su padre. No solamente la de su madre, también le interesa la figura de su padre. Y cuando él como hombre se da cuenta de que su padre tiene la responsabilidad negativa de lo que ha pasado aquí, también como acepta eso él siendo un hombre, ¿no? sí, Luego en el enfrentamiento que tienen entre los dos personajes casi al final de la pieza, esa visita de Esteban a Ernesto Navia San Juan, pues me parecía que si era una mujer, había ya como una especie de sensación de mayor vulnerabilidad. Y no, siendo un hombre, llegaba como a enfrentarse a otro hombre, ¿no? No podía haber ese paternalismo con el que a veces se trataría a una mujer en ese sí. contexto. Y luego, no sé también, hay una cosa de intuición a veces, Jorge, que no es tan fácil como de determinar, ¿sabes? Y yo veía a un chico, veía a un hombre, lo veía, por razones que ahora podemos objetivar y que podemos hacer conscientes, pero también en la creación hay un componente inconsciente. A veces cuando alguien escribe una obra y luego
reflexiona sobre ella porque otra persona le pregunta o porque lee una crítica que le ha hecho alguien, pues racionaliza y hace consciente motores creativos que no siempre son tan claros cuando uno está escribiendo, ¿sabes? Hay veces que estás buscando un nombre, por ejemplo, Sí, ¿no? Estás buscando el nombre del personaje y de pronto lo encuentras y dices, este es. ¿Por qué? No sé, porque me suena bien. Mucha gente me pregunta, por ejemplo, ¿por qué el número 12? ¿No? ¿Por qué NN12? sí. Claro, podría ser otro número, pero yo no quería ni que fuera un número muy bajo ni un número muy alto. Yo decía, bueno, entre 8 y no sé qué. Y me puse a decir los números y de pronto NN12 me sonó mejor que NN11 o NN13 o NN9. NN12 me sonaba bien. Mm. Entonces también a veces no hay razones tan objetiva, sino como una intuición. Y para mí era más interesante que Esteban fuera hombre y Sí, que eso equilibrara también esta presencia de distintos géneros en escena. sí. Te comento que alguna vez la ha montado alguna compañía y en la compañía había una actriz y que tenía que hacer el personaje del hijo, o de la hija en este caso, en lugar de Esteban, y lo cambiaron. Y parece ser, yo no vi el montaje porque ha sido en algún otro país, porque la obra rodaba también bien. Mm. Pero yo sé que yo la escribí pensando que él era un chico solitario, tímido, con secuelas por la historia suya, con esta pregunta de por qué me abandonaron mis padres, ¿no? Y me interesaba esa vulnerabilidad además en un hombre, ¿no? Como por contraste, que tenemos la imagen totalmente irreal, yo lo sé, de que los Sí, hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser como resistentes. Entonces, precisamente un poco para romper con ese tópico, un personaje masculino vulnerable mm. me, me gustaba, ¿no? Destacar la ternura de ese personaje. Sí, de hecho, también una cosa que yo creo que vi fue que en la forense denota mucho el ímpetu por buscar la verdad que siempre se le da a los papeles masculinos, pero esta vez lo tiene un papel femenino en la búsqueda de la verdad, del bien, qué es lo que está pasando, lucha, y Esteban era el más, no sé, tal, y Claro, Esteban duda porque a él le duele claro, mucho, porque es como deshacerse de una imagen idealizada que él se hubiera podido hacer de su historia, ¿no? Y eso pues duele, ¿no? sí, Conocer la verdad es importante, consuela, pero también puede doler, porque a veces la verdad, esa verdad que nos espera ahí no es la verdad que querríamos escuchar, ¿no? Eso se lo dice la forense, entonces tienes que estar preparado para la verdad que te llegue. Y sin embargo, efectivamente, la forense es un personaje fuerte. Entonces, me gustaba ese sí, ese hombre contraste, vulnerable y esa mujer fuerte, ¿no? sí. Mm. Y bueno, gracias. Con esto concluimos el proyecto sobre N12. Muchísimas gracias. Y Pues bueno, nada, Jorge, muchas gracias a ti por tu interés. Me no, encanta saber a gente joven leyendo esta sí, obra. Me hace muy feliz. bueno, con esto ya.